Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo. Hoy os subo un directo que hice en Instagram con una gran profesional como es Liliana Duarte. En él trataremos un tema como es el de cómo podemos destacar lo bueno en medio de esta pandemia. Hablaremos de muchas cosas para que podáis ver lo positivo que nos deja esta situación. Espero que os guste. Y a continuación os dejo con el directo. Mi nombre es David y bueno, soy el autor del podcast Porque yo puedo. Mucha gente quizás no me ha puesto cara porque como es todo grabado por voz, a lo mejor sí que han visto alguna foto en mi perfil, pero bueno, me presento y encantado de poder estar aquí con Lili y poder comentar con ella este tema de cómo podemos destacar cosas buenas de la pandemia, que creo que es muy importante no mirar solamente lo malo que hemos sufrido, sino también pensar que hay cosas que podemos sacarle esa parte buena, ¿no?, a la situación que estamos viviendo. No sé cómo tú lo ves, Lili. Así es, creo que es importantísimo en este momento en que tantas sombras nos agobian y en que la situación ha hecho que surjan sombras externas y que además surjan todas las sombras internas que siempre tenemos dentro ahí amenazantes y que tratamos de controlar, pues están en conflicto y están desbordadas, pues amerita un espacio en el que transmitamos un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje de encontrar la serenidad en medio del caos, porque creo que es importante, es definitivo, que lo necesitamos, que nos lo merecemos y que definitivamente quienes estamos apostando a despertar conciencias y a transformar vidas desde el amor, pues tenemos que generar estos espacios y propiciar estos momentos, porque la humanidad lo necesita y nos lo debemos todos. Sí, además tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos que ver esta situación dentro de la desgracia que es para todos. Tenemos que verlo como una oportunidad para intentar mejorar. Vemos que la ciencia está avanzando muy rápido porque es una manera también nos ha puesto a prueba, ¿no?, digamos, esta pandemia a todo el mundo. Con el tema de la ciencia, una vacuna que la puedan conseguir en tan poco tiempo, es para mí un logro, ¿no? Y supongo que para el mundo de la ciencia también lo es, porque, bueno, quizás nunca nos han puesto a prueba, nunca hemos tenido una pandemia tan global, ¿no? Sobre todo en los tiempos del siglo XXI que todo el mundo viajamos, porque sí que es verdad que en ocasiones hemos sufrido otras pandemias, pero antiguamente la gente no se movía tanto. No había tanto movimiento en avión, gente trasladándose de un lado para otro, trabajadores que trabajan tanto aquí en España, pero tienen pues a lo mejor unas sucursales en otros países y tienen que hacer viajes muy constantes. Y bueno, pues al final eso hace que esto sea muy global y nos han puesto, digamos, en jaque, ¿no?, a todas las personas que estamos viviendo, ¿no? Y de alguna manera, pues la parte positiva que podemos sacar ahora mismo es que la ciencia está preparada para eso. Claro. Y tú mencionabas, David, pues que definitivamente tenemos que pensar para qué lo estamos viviendo, ¿no? Porque eso es lo que marca la diferencia, el darle sentido a esta experiencia dolorosa, amarga, traumática, frustrante. Pero cuando encontramos un sentido y un significado a este proceso, pues cambia totalmente la perspectiva desde que lo abordamos y lo asumimos y marca una diferencia. Y también cabe ahí la posición que mencionabas desde el contexto histórico. ¿Para qué coincidimos con esto en este momento? Hubiéramos podido vivir en otro momento sin pandemia. Para algo coincidimos, para algo somos la generación de la pandemia y tenemos que abordarlo desde ahí. Sí, además el otro día vi un post tuyo que me lo quedé grabado, ¿no? Y me lo apunté, que ponía sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿sabes? Entonces es muy importante porque decimos que la pandemia nos ha cambiado a todos, pero si nosotros no hacemos nada por cambiar, vamos a seguir igual. Entonces tenemos que sacar ese beneficio a lo malo y intentar ver qué está fallando, ¿no?, en nuestra vida y qué está fallando en decisiones que tomamos,
qué es lo que nos aleja del otro, qué es lo que nos acerca, y intentar ver de una manera mucho más positiva esta desgracia, pero intentando mirar dentro de uno mismo para intentar cambiar un poco quizás las cosas que en otro momento no la hubiésemos cambiado si no llega a pasar esto. Totalmente, y pienso, David, que esto nos obliga, como tú dices, a mirar para adentro, ¿no? Porque siempre afirmamos que la historia se mueve en espiral, que se repite, que los procesos vuelven a darse, y quizás no nos hemos detenido a entender que si se siguen repitiendo es porque no lo hemos asumido a nivel de especie como seres humanos, y por eso se siguen dando. Y la pandemia es una muestra de eso. Ya se habían dado otras, con otras magnitudes, en otros contextos, pero se vuelven a presentar porque nosotros como especie no hemos asumido nuestra responsabilidad en nuestra interacción con el planeta, con la naturaleza, unos con otros. Entonces, creo que es fundamental que nos detengamos a entender que o cambiamos y mejoramos, y que es un momento para trascender, para evolucionar, que lo podemos ver como una oportunidad de transformación, o pues que sencillamente va a pasar como algo que sucedió y que se repetirá dentro de algún tiempo si no se gesta desde acá un verdadero cambio. Y quizás hemos de darnos cuenta que no vayamos a solucionar problemas del futuro, o sea, problemas del presente, ¿vale? Con soluciones del pasado. Que esto suele pasar, ¿no? No nos damos cuenta de que sí, todo evoluciona, pero realmente no somos conscientes de lo rápido que vamos, ¿no? Pero muchas veces se buscan las soluciones de lo que te está pasando en cosas que te pasaron en experiencias anteriores. Y tenemos que buscar una solución de todo lo que tenemos, siempre pensando en el presente. Porque si no pensamos en el presente, no pensamos en el aquí y en el ahora, no nos damos cuenta que a lo mejor esas soluciones que vemos sobre cosas que intentamos solucionar en el pasado quizás no nos sirve ahora. De acuerdo. Y resaltar en medio de esto, pues que ha habido positivo, que fue el motivo que nos unió, ¿no? Claro, ha habido cosas negativas, el aislamiento, el distanciamiento, la separación de los seres queridos, la incertidumbre. Eso creo que ya todo el mundo lo sabe de memoria y lo repite a diario. Pero ¿qué tal si nos centramos más bien en lo positivo que ha surgido en medio de esto? Por ejemplo, mira, la experiencia que estamos teniendo hoy surgió gracias a la pandemia. Totalmente. Si ahondar un poco en por qué estamos hoy acá reunidos. Pues mira, yo si quieres te puedo explicar un poquito mi experiencia, cómo la he vivido yo. No sé si alguien se puede sentir a lo mejor identificado con mi situación. Me imagino que mucha gente, porque todo llegó a raíz de quedarme en paro. Yo me quedé desempleado justo antes de empezar la pandemia, con un recorte que hubo en mi empresa, y bueno, a partir de ahí pues me quedé muy descolocado. Claro, yo llevaba más de 20 años trabajando en un sector y como que ese sector estaba muy parado, porque lo que estaban haciendo es llevar a los trabajadores a casa a hacer teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa no quiere, o sea, no busca un trabajador para mandarlo directamente a casa. Entonces, lo que han hecho la mayoría de empresas es coger y decir, nos quedamos con la plantilla que tenemos y avanzamos hasta que esto se pueda un poquito solucionar. Y bueno, pues estuve buscando trabajo al principio, sigo buscando trabajo, pero quizás con no tanta intensidad ahora mismo, porque me estoy formando a nivel de coach, y también he hecho algún curso de PNL, de atención a la diversidad, y bueno, pues claro, ahora al final tampoco sabes exactamente por qué en su momento quizás no decidiste hacer una disciplina que llevabas ahí guardada, pero que se haya quedado como en relente, ¿no? Siempre al final un poco nos acomodamos un poquito cuando tenemos un trabajo un poquito estable y no pensamos en lo que realmente nos gustaría hacer. O sea, yo en el trabajo que estaba realizando estaba contento porque era una rama que me gustaba, pero sí que es verdad que hay algo que llevaba tiempo, como era dedicarme al mundo de la psicología o del coach, y bueno, a partir de ahí pues empecé a hacer cursos, empecé a intentar
contactar con personas que también se dedicaban a este mundo, que gracias a eso contacté contigo y la verdad que me siento muy bien, porque al final tenemos que pensar que si lo que estamos haciendo nos llenaba realmente o no. Y es una pregunta que a veces, sobre todo cuando nos entramos en una situación de quedarnos sin empleo, es cuando realmente te viene esa pregunta, ¿no?, hacia adentro. Y ojalá, ¿no?, dijéramos, de tener con los años que tienes ahora, tener la experiencia, o sea, con 20 años menos quizás, mejor dicho, tener la experiencia que tienes hoy, ¿no? Quizás hubieses decidido dedicarte a otra cosa. Pero ahí te das cuenta de que nunca es tarde, que si realmente quieres conseguir algo, lo puedes conseguir. Y en estos momentos de pandemia, pues yo le saco esa parte positiva, ¿no? El hecho de poder formarme, poder indagar y conocer gente que se dedica a este mundo. Y bueno, gracias a eso, pues te he conocido a ti y para mí ha sido un auténtico placer realizar este directo sobre todo y bueno, pues en mi podcast incluso que hace muy poquito también hicimos un episodio. Y mi experiencia es esa, pero aunque quedarse sin empleo a veces puede ser muy traumático, siempre hay una salida y todo pasa por algo. Yo siempre digo que algo tenía que pasar para que yo diera ese paso y fue pues el hecho de quedarme desempleado y hay que buscar oportunidades dentro de los malos momentos, ¿no? ¿Ha caído en una pandemia? Bueno, quizás ahora con la pandemia he tenido mucho más tiempo para dedicarme a eso y al final pues es de agradecer, ¿no? Al final que tengas una posibilidad para hacer lo que realmente te gusta. Claro, de eso se trata. Pues ahí yo rescato dos aprendizajes fundamentales, ¿no? El primero pienso que es como el resurgir, como el ave fénix, como el mito del ave fénix, aparentemente ante lo que se podría considerar como un derrumbamiento total o un fracaso, pues resurgir y reinventarse como lo has hecho tú y entender que son momentos de la vida pero que no pueden considerarse definitivos y ya totalmente devastadores porque está en uno. Y el otro gran aprendizaje y el que comparto porque es el que yo también he tenido la oportunidad de vivir en esta pandemia, pues es el de habernos detenido a mirar un poco más para adentro. Yo creo que eso nos hacía mucha falta, creo que todos habíamos caído en el piloto automático de repetirnos diariamente, semanalmente, creyendo que así debía ser porque ya todo estaba listo y ya todo estaba definido. Y pienso que esto nos hizo detenernos y volver a encontrarnos con nosotros mismos. Por eso, pues tu reencuentro con tus sueños, con descubrir y definir realmente a qué te quieres dedicar, con tu propósito de vida. Y en el caso mío, pues de permitirme buscar expandirme, ¿no? De sentir que por qué me iba a seguir limitando o permitiéndome solamente quedarme en el mismo contexto, con la misma audiencia o el mismo público, si quizás esto me había demostrado que de alguna manera podía buscar llegar a más personas, en muchos más lugares, generar redes de apoyo colaborativas que nos enriquecieran mutuamente a todos desde las vivencias y desde las experiencias y que nos permitieran en serio trascender. Eso creo que es el segundo aprendizaje que me parece que ha surgido como algo positivo a partir de toda esta vivencia. Uh-huh. Sí, sí. Además creo que es súper importante cuando intentas buscar salidas y intentar dedicarte a lo que realmente te gusta. Porque además, yo doy gracias a los sanitarios. Para mí los sanitarios se llevan la palma, para mí. Porque gracias a ellos, después de todo lo que está pasando, en primera línea, han podido estar ahí y siguen estando ahí con todo lo que está pasando, sabiendo que incluso están poniendo en riesgo sus vidas, porque al final ellos nos cuidan a nosotros, pero de alguna manera están, sobre todo al principio, ¿no? Que no tenían las protecciones que tienen ahora, pero bueno, para mí es un aplauso para ellos
porque se lo merecen todo y para mí ahí va todo mi cariño para ellos, sobre todo. Sí, total, ¿no? Han sido un ejemplo de vocación, de espíritu de servicio, de incondicionalidad, de pasión por lo que hacen, y sí, admiración total y agradecimiento. Si no fuera por ellos, ahí sí sería mucho más difícil sostener la esperanza, ¿no? Pero viéndolos en su actuar diario, en su entrega, pues uno dice, sí estamos protegidos, sí hay gente que está trabajando por cuidarnos, y además sí vale la pena trabajar en lo que se ama, ¿no? Porque pues creo que ellos han evidenciado que cuando se trabaja en lo que se ama, nada es obstáculo, ni siquiera una pandemia. Siempre es la vocación, ¿no? Porque para mí la vocación es imprescindible para dedicarte a algo que tú quieres. Si tú realmente sueñas en trabajar en algo, tienes que intentarlo, aunque seas mayor, aunque seas adulto, tienes que intentar siempre ir a ese sueño, porque es lo que realmente te va a llevar a estar bien y feliz. ¿Cuántas personas estarán trabajando en un sector, pues, que por algún motivo cuando eran jóvenes quizás no les han dado esa visión para poder elegir lo que realmente les gustaba? Y eso creo que nos ha pasado a todos, que llega un momento con 20 años quizás no sabes lo que quieres hacer todavía y te acabas metiendo en un sector que a lo mejor no te acaba de llenar tanto, pero nunca es tarde para ir a por ello. Y las tecnologías nos está dando ese impulso, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar, ¿no? que hoy en día se podía estar trabajando desde casa, por ejemplo, teniendo una mayor conciliación familiar, porque yo no sé cómo estáis allí en Colombia, pero aquí los horarios son fastidiados, porque empiezas muy temprano, acabas muy tarde, y las personas que tienen hijos, sobre todo, pues es complicado tener esa conciliación. Porque vosotros, por ejemplo, tú que tienes hijos, ¿cómo has vivido la pandemia? Pues sí, definitivamente acá en Colombia se da el mismo fenómeno. Empezamos a trabajar muy temprano frente al computador y nos paramos a veces muy tarde, 12 horas después. Pero digamos que esto sí ha propiciado momentos de encuentro familiar que antes se habían perdido porque cada uno vivía su rutina de forma separada. Entonces, digamos que el único momento familiar antes era la hora de la cena, la hora de la comida, cuando ya cada uno llegaba de su vida y como que era el momento de reencuentro y de compartir las vivencias. Ahora pues se puede desayunar en familia, almorzar en familia, comer en familia, y eso definitivamente marca una diferencia porque hay mucha más cercanía, mucho más contacto. Creo que eso ha sido también muy positivo, ¿no? El darnos cuenta de cosas que teníamos y no valorábamos tanto, el conocer otros aspectos de nuestra misma familia, porque a veces damos por hecho que ya lo sabemos todo, y mentira. Y en el caso de los que somos papás, pues los hijos nos sorprenden porque crecen tan rápido y a la vez que crecen se van transformando y se convierten en otros seres humanos. Entonces a veces uno se pierde en un abrir y cerrar de ojos la personalidad de la hija, pues por el trabajo y las ocupaciones, y el convivir hace que uno pues tenga mucho más presente esos cambios, esas inquietudes, esas transformaciones, y ha sido pues muy interesante por eso, ¿no? Qué bien. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos y por eso yo te preguntaba, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas personas que con el tema de los hijos, incluso los hijos han recibido como el tema de la pandemia como de una manera distinta. Quizás a los adultos nos ha costado más tener ese conocimiento, ¿no? Y hemos tenido quizás más miedo a todo lo que está pasando. Porque ¿qué le podemos decir a la gente que tiene miedo? Yo creo que le podemos decir a la gente que busque a qué asirse en este momento, ¿no? Cada uno desde su situación particular, para que sea coherente y congruente. Entonces, pues para los que son racionalismo puro, positivismo puro, ciencia pura, pues que se valgan de todos los avances científicos para creer que esto va a pasar, que esto se va a acabar, que las vacunas van avanzando, que cada vez hay más producción, que la ciencia sigue generando estudios para contrarrestar el virus, no solo desde la vacuna, sino con tratamientos.
que se está entendiendo, entre comillas, cada vez más, aunque ha sido difícil el comportamiento del virus, y que la ciencia les dé motivos para entender que esto es algo temporal. Para los que sienten miedo pero son creyentes y tienen un alto desarrollo espiritual y tienen fe, pues que se apoyen totalmente en su fe, en sus creencias, que puede que humanamente nos estemos sintiendo totalmente vulnerables, destrozados, incapacitados, pero esa creencia en ese ser superior sobrenatural nos va a llenar de esperanza, nos va a llenar de fuerza si somos creyentes. Y pues para los que son más empiristas y se basan más en la vivencia y la experiencia, pues que también se conecten desde sus sentidos. Digamos que yo pienso que se combate el miedo desde las posibilidades propias que se tienen internamente. Ahí la clave está en que esto nos genere la suficiente confrontación personal para decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que he construido y con esto voy a superar todo lo que estoy en este momento enfrentando. No hay una fórmula mágica, porque pienso yo que mentiríamos diciendo que esta es la receta para que todo el mundo enfrente el miedo, sino que debemos partir desde lo que somos, qué nos llena a nosotros. Y a mí lo que me llena es lo intelectual, pues entonces me lleno desde todos los artículos, todas las estadísticas, todas las revistas indexadas científicas sobre el virus, y eso seguramente me va a calmar. De hecho, desde la ciencia ya se dice que hasta el 2022, pero que más allá no va a haber virus, que se va a solucionar. Esa temporalidad me debe generar calma si yo soy solo científico y racional. Y así sucesivamente, o bien desde la fe, o bien desde la experiencia, o desde la combinación de estas tres facultades con las que contamos, que en mi caso es la opción personal que tomo, porque me generan equilibrio. O no es solo la cabeza la que me da razones, tampoco es solo el corazón el que me genera sentimientos y emociones para abordar esta situación, ni tampoco solamente desde los sentidos y la experiencia, sino que creo que al combinar estas tres herramientas propias de mi naturaleza humana, pues encuentro un piso, y además porque cada día va cambiando. Entonces hay días que estoy más sentimental, pues recurro entonces a mi fe, recurro a mis emociones, recurro a mis vínculos, y si estoy más racional, pues recurro a lo otro, o si amanecí con más ganas de experimentar. Pero creo que esa es la clave, desde lo que soy, enfrentar mis miedos con las herramientas que yo mismo he construido. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además creo que vivíamos tan deprisa que nos olvidamos de nosotros mismos. Y a mí me ha pasado que estás tan centrado en tu trabajo en su momento, ¿no? En que al final pasas tantas horas trabajando que cuando llegas a casa llegas con ganas de estar descansando, pero no te acabas preocupando un poquito por cómo estás tú. Lo acabas como adormeciendo, ¿no? Y llega un momento en el que cuando llega esto, en algunas situaciones no te reconoces, porque hay algo que ves que no funciona. Entonces yo apoyo totalmente lo que dices cuando dices que hay que mirar uno dentro, hay que saber lo que uno quiere, intentar hablar con uno mismo, ¿no? y darse cuenta de qué situación estamos viviendo, y que creo que un buen consejo para la gente es que vivan en el momento, que lo que les apetezca, que lo hagan, y que no piensen en esto ya lo haré mañana, porque creo que es un error mirar siempre en un futuro, porque cuando miras siempre en un futuro, lo que te acabas pasando es el presente, y se acaba convirtiendo en futuro y pasado, porque estás o delante o estás detrás, pero nunca estás en el sitio donde tienes que estar en ese momento. Y entonces para mí creo que es muy importante darnos cuenta de dónde estamos en este momento y empezar a mirar por uno mismo y mirar dentro y ver realmente qué necesitamos. Creo que nos hemos vuelto quizás como muy individualistas. No mostramos quizás los sentimientos por miedo o por pudor, claro, hay mucha gente que a lo mejor le cuesta mucho mostrar esos sentimientos, pero normalmente hay algo ahí detrás, ¿no? Pues a lo mejor que anteriormente no tuvieron quizás ese cariño, ¿no? Y entonces les cuesta más mostrar esos sentimientos hacia los demás. Pero nos hemos de dar cuenta que nos han quitado en la pandemia, porque realmente sí nos encerraron, pero nos encerraron con una televisión,
nos encerraron con nuestras videoconsolas, nos encerraron con nuestro internet, con los móviles. O sea, teníamos todas las comodidades del mundo. O sea, la gente que realmente vivió una pandemia en su día, cuando hubo, por ejemplo, la pandemia de la gripe, que ahí sí que murieron muchísimas personas también, allí no había tecnología. Y eso tenemos que ver que lo teníamos todo. Y sin embargo nos sentíamos vacíos. ¿Por qué? Porque no estábamos conectando con nosotros, siempre salíamos hacia afuera y nunca nos habíamos tenido la obligación de estar encerrados dentro de 4 paredes, como nos pasó. Y ahí nos sentíamos encerrados, pero por el miedo, ¿no?, a descubrir lo que realmente estábamos sintiendo. Y por eso creo que es súper importante que la gente haga lo que siente, que si le apetece abrazar a alguien, que lo abrace. Sé que ahora no es el momento, ¿vale?, porque nos tienen ahí como un poquito abordados de no se puede abrazar, no puedes tocar y demás, pero esto va a pasar. Y tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender a disfrutar de la gente que teníamos a nuestro lado, hacerlo realmente como se tiene que hacer o como nos gustaría hacerlo, y no tener ese miedo que bueno, de alguna manera lo llevábamos y no hacíamos lo que realmente sentíamos y lo escondíamos, y eso lo que acaba de hacer es como te acabas escondiendo aún más, te acabas metiendo como en un pozo, ¿no?, de emociones que no tienen que ver contigo. Hay que recuperar esa esencia. Yo siempre hablo de esencia, ¿no? La esencia de uno tiene que estar viva, porque si no estás perdiendo un poco de ti. Así es. Mira, David, Laura, Virginia está comentándonos que llegó tarde y que quiere saber de qué es la charla. Laura, te contamos que generamos un espacio para recalcar lo positivo en medio de la pandemia y para destacar los aprendizajes favorables que nos ha dejado esta experiencia. Y retomando, David, pues creo que también una de las grandes conclusiones, así como hablamos de aprendizajes, también hay que hablar sobre la importancia de desaprender. Creo que creíamos que ya lo sabíamos todo y nos estábamos limitando a repetir, a seguir secuencias, a seguir patrones, a repetirnos todo el tiempo, y pensábamos que así era. Y creo que esto ha venido a confrontarnos y a decirnos, bueno, ¿y qué de eso realmente usted lo eligió? ¿Qué de eso realmente deliberadamente usted lo trajo a su vida, o trabajó por eso, o lo construyó, o que simplemente modeló, imitó y adoptó sin que eso fuera parte de su propósito y de su existencia y de su esencia, como lo dices tú? Entonces creo que es muy importante que retomamos la posibilidad de desaprender, ¿no? De en ese reencuentro con lo esencial, como hacer una depuración, una defragmentación del disco duro, como se hace con los ordenadores. Nos tenemos que resetear. Nos tenemos que resetear. Que nos tenemos que resetear. Exacto, porque creo que teníamos muchos virus, mucha información, muchos archivos desordenados en nuestro disco duro, y pues esta pandemia nos hizo depurar, defragmentar, y mirar qué realmente es nuestro, qué nos pertenece. Y creo que eso es lo más valioso, que al final nos reencontremos con lo que realmente nos pertenece, con lo que realmente nos identificamos, y continuemos nuestro camino alineados con eso, de una manera totalmente genuina y auténtica. Sí, además creo que dicho queda muy fácil, ¿no? Pero es complicado empezar a resetearse, empezar a ver qué es lo que esos archivos, como tú dices, ¿no?, que tenemos que están en mal estado y que hay que solucionar, y poner los que van más contigo, ¿no? Total. Pero yo, una técnica que podría dar para que la gente pudiera un poco ayudarle, ¿no?, a resetearse, es poner realmente en un papel qué es lo que no les gusta de lo que ellos son, de lo que han ido trayendo durante muchos años, pero que hay un conflicto interno y que saben que no les gustaría, y que lo apuntaran en un papel y intentaran a partir del día siguiente intentar cambiar ese hábito, porque al final son hábitos. Es el hábito de no mostrar una emoción, por ejemplo, y la llevas hasta el punto de como
como no sé hacerlo, pues la dejo tal y como está, y esto no puede ser. Tenemos que empezar a modificar ese comportamiento que a nosotros no nos hace bien y que realmente nos hace sufrir, porque muchas veces cuando estamos haciendo algo que nos damos cuenta que no nos gusta, pero que no sabemos hacerlo de otra manera, es porque realmente hemos cogido un hábito, un mal hábito, digamos. Y tenemos que empezar a buscar esa fórmula para intentar resetearnos de alguna manera y bueno, pues buscar un poco dentro de nosotros cuál es nuestra esencia y cuál es nuestra manera de ser. Porque muchas veces no sabemos, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera lo que queremos, ni cómo somos, porque tampoco nos hemos parado a pensar en eso, ¿no? En cómo somos. Y la pandemia realmente lo que ha hecho es eso. Lo que ha hecho ha sido parar nuestras vidas, encerrarnos en 4 paredes, y de ahí viene pues que mucha gente pues no ha sabido pues adaptarse a esa situación y bueno, pues se están sintiendo mal y mucha gente pues está acudiendo a profesionales por eso, ¿no? Porque no... Claro, lo que estabas comentando, ¿no? Es muy importante ese enfoque, ¿no? Y más allá de conocernos, como tú lo planteabas, pues pienso yo que tenemos que conocernos y aceptarnos, porque también creo que es insuficiente conocernos si lo que conocemos no satisface la expectativa que teníamos, y a veces eso es lo que genera el conflicto, ¿no? Y muchas veces esas expectativas ni siquiera son propias, nos las han heredado o nos las han decretado y nosotros las hemos creído, y entonces cuando no encaja lo que conocemos con esa expectativa viene un poquito la frustración. Entonces creo que tenemos que darnos esta oportunidad para conocernos mucho más, pero para aceptarnos. Tú me preguntabas ejemplos de lo que había sido esta vivencia como mamá, como esposa, con mis hijas, con mi esposo, y creo que ha sido muy sano el mostrarnos todos vulnerables como seres humanos, y el que yo como mamá también pueda llorar y no me crea frente a ellas, y no me crea el cuento de la heroína que debo ser, y mostrarme siempre frente a ellas fuerte, protectora, que tengo todo bajo control para que ellas no sientan temor, porque esa es la creencia. Y resulta que yo también he llorado frente a ellas y también les he dicho tengo miedo, no en exceso, porque tampoco se trata de llorar todos los días y generarles angustia, pero sí ha habido momentos difíciles en los que se han unido muchas dificultades a nivel del trabajo, porque las reacciones de las personas en este momento no suelen ser las de siempre, porque todo el mundo está sensible, por múltiples razones, por el encierro, y poder llorar frente a ellas y frente a mi esposo y decirles me siento débil, me siento sin piso, pues también ha sido sano, porque entonces es una mamá humana, una mamá real, no una mamá descrita en un libro que asume un rol que no es el verdadero. Y creo que eso hace que pues mis hijas en este caso pues también se sientan en capacidad de expresarse, en capacidad de también de vez en cuando decir yo ya no doy más, yo hasta aquí llego, y que entonces podamos entre todos apoyarnos y complementarnos y mirar cuál es el que necesita cada día qué, pero desde la aceptación de lo que somos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, si nosotros tenemos miedo, al final estamos transmitiendo ese miedo, ¿no? hacia nuestros hijos. Entonces, no se trata de ser heroínas, porque no podemos tampoco tapar nosotros ese miedo por no intentar hacérselo ver a los niños, pero sí que tenemos que tener en cuenta que ellos también son frágiles y hemos de explicarles las cosas tal y como están pasando, aunque yo creo que ellos nos dan 1000 vueltas a toda esta situación, porque yo, por ejemplo, con mis sobrinos lo estoy viendo. Mis sobrinos son pequeños, ahora mismo tienen 16 años, 17, y una niña que tiene va a ser 12. Entonces, ellos con las mascarillas son los primeros que se lo ponen, saben que no pueden besar, hacen lo primero que hacen con el codo, con el puño. Ellos lo están viviendo de una manera más natural. Nosotros quizás nos está costando quizás adaptarnos mucho más a esta situación. Claro, porque ellos tienen una capacidad de adaptación y de flexibilidad mucho más latente que la nuestra, ¿no? Tristemente con los años vamos perdiéndola porque nos acomodamos, nos acostumbramos, y entonces todo esto pues nos exige nuevamente flexibilizarnos y no es tan fácil.
eso es como lo que tú decías, ¿no? Esos archivos que estamos ahí, con nosotros, con nuestras vivencias, lo vamos ahí metiendo hacia adentro, y ellos, claro, como son más pequeños, pues aún tienen esa flexibilidad mucho más latente, ¿no? que nosotros. Pero bueno, creo que el mensaje que podemos lanzar a las personas que nos están escuchando, o que tanto en el directo como que nos puedan ver en diferido cuando colguemos el directo, pues que hay un hilo de esperanza, que tenemos una sanidad y una ciencia que nos puede aportar, o que nos está aportando buenas y muchas alegrías, porque nunca pensábamos que dentro de un mundo tan globalizado, pues todos los países de alguna manera se iban a poner de acuerdo para intentar buscar una vacuna en común, porque al final esto es de todos, ¿no? Aquí yo siempre digo que la vacuna tiene que llegar a todos los países, no solamente a los países ricos, sino también a los países más subdesarrollados, porque esto va de vidas humanas, y por eso ojalá las vacunas estén llegando también a esos países que quizás tienen menos poder económico para poder acceder a ellas. Claro, sí, pienso que el aprendizaje inmenso es que definitivamente nos estamos asumiendo como un solo mundo, ¿no? Aquí ya se acabaron las fronteras, las barreras, las banderas, pues esas se llevarán siempre en el corazón, en las raíces, en la costumbre, pero esto es lo que ha trascendido verdaderamente, ¿no? Y lo que algún día va a permitir que en serio nos llamemos humanidad, porque no tenía sentido considerarnos humanidad y cada uno estar delimitado dentro de su territorio con sus intereses y sus problemáticas sin haberlo vuelto algo universal, algo común. Entonces creo que aquí la intención sí es de solidaridad, de trabajo en equipo, de darnos cuenta que lo mismo que estás sintiendo tú desde España, lo puedo estar sintiendo yo acá en Colombia, y que eso es lo que realmente nos debe unir. No es un partido político, no es el color de una bandera, no es un himno, sino de verdad, pues la esencia, volvemos a la esencia de ser seres humanos que en circunstancias como esta nos permiten identificarnos y darnos cuenta que es el mismo llanto, que son los mismos temores, que son las mismas incertidumbres, que son las mismas crisis, pero a la vez también que fíjate que podemos unirnos para en medio de esto encontrar oportunidades, aprendizajes, buenas prácticas, experiencias que nos generen tranquilidad y que nos permitan salir adelante y sobrellevar esto de la mejor manera, ¿no? Y que además de aquí vamos a salir mucho más fuerte de lo que éramos. Y eso creo que es un mensaje que todo el mundo debe interiorizar, ¿no? Que de aquí vamos a salir mucho más fuerte, porque en otras circunstancias quizás pues la situación no hubiese sido distinta, pero a día de hoy tenemos que decir que nos están ofreciendo unas oportunidades esta pandemia que debemos coger, ¿no? Porque bueno, a mí me da la sensación que en otro caso esto que está sucediendo ahora, por ejemplo, no hubiese sucedido. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, la vida me ha cambiado. Sí que es verdad que no tengo trabajo, pero a nivel personal para mí ha sido un año bueno dentro de esa desgracia, y creo que al final uno si mira un poquito todo lo que ha recogido en este tiempo, al final se acaba dando cuenta que puede sacar muchas cosas buenas de ahí. Y ese análisis, David, que tú estás haciendo es clave, ¿no? Porque se trata de medir en una balanza realmente lo positivo frente a lo negativo. A veces tendemos mucho a señalar el error, a señalar la carencia, toda la lista de cosas positivas que tiene. Y tú mencionabas, esto se dio para que yo me quedara sin trabajo, pero fíjate que quizás la vida te estaba diciendo que es que era tu momento para trabajar en ti, y que si esto no se hubiera dado, tú hubieras seguido trabajando para otros, pero nunca te hubieras podido encontrar a ti mismo y descubrir todo este potencial que tienes, toda esta intención de servicio a los demás, de apoyo para que se transformen, y pues creo que históricamente hablando para ti, pues hay un antes y un después de la pandemia, porque esta es tu verdadera esencia, y quizás ese era tu propósito de vida, venir a servir a los demás, no desde el sector de las telecomunicaciones, sino desde el sector de la
transformación y el crecimiento. Entonces creo que sí es muy importante siempre medir, encontrar la justa medida de una manera objetiva, y siendo muy sinceros y muy ecuánimes, ¿no? Y sobre todo el tema de las expectativas, desde dónde estoy midiendo, desde qué expectativas, desde qué referentes. Los referentes externos de una sociedad que me dice que así debe ser y entonces yo voy con mi lista de chequeo, o de verdad desde mis referentes internos, que no quiere decir que yo me vuelva totalmente individualista y desconozca todo un sistema, pero sí que le dé prioridad a lo que yo soy, porque esa es mi brújula, ese es mi norte. Y si yo no persigo mi norte, pues nunca voy a estar feliz. Entonces creo que es un excelente momento para quienes se necesitaban encontrar, como en tu caso, encontrarse, y quienes quizás necesitábamos desde la posición que teníamos en la vida darnos cuenta que faltaba algo más, que se podía complementar, que se podía avanzar y que se podía enriquecer, permitirnoslo hacer, ¿no? Porque también había ataduras, había tradiciones, estaba el respeto por una agenda que cumplir, por una cuestión preestablecida de muchos años de hacer las cosas de esta manera, y de pronto desligarse uno de eso y decir, ok, no lo voy a dejar, pero paralelo a eso, pues voy a cultivar otros sueños que tenía ahí latentes y voy a ser yo, sin el contexto de una empresa, sin el contexto de un libreto, de un guión, de una imagen. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Me parece importante que tengamos en cuenta comentarios. Famile Albarracín está diciendo, hola Famile, qué rico que estés acá conectada. Ella menciona que las cosas positivas son innumerables, solo que las emociones como la tristeza, ansiedad o incertidumbre nublan los ojos para ver las posibilidades. Creo que es un mensaje muy acertado, porque a veces tenemos de frente los aprendizajes y nosotros mismos nos nublamos y no los vemos, y por eso la vida nos los vuelve a poner de frente hasta que entendemos cuál es la lección. Entonces creo que sí hay muchas cosas positivas, y sí creo, David, que nosotros podemos apoyar a mucha gente a reencontrarse, a escucharse, a darse el tiempo, a permitirse entender dónde está la incongruencia, dónde está lo que no les permite avanzar, y no justificarlo en la pandemia, porque hay un avance mucho más importante, que es el avance interno, que ese no lo va a obstaculizar ninguna pandemia, porque ese solo lo permitimos nosotros, cuando le decimos a nuestro ser, te libero para que florezcas y te libero para que seas. Entonces creo que es muy importante entender que este tiempo pues genera ese reencuentro, esa calma interior que necesitábamos, y pues que aquí estamos muchos como nosotros para apoyar estos procesos, para entender, para comprender, para jamás juzgar, siempre escuchar. Totalmente, estamos para acompañarles, y realmente este directo está hecho para ellos, para que se den cuenta que si necesitan algo, que aquí estamos para intentar apoyarles, escucharles, y bueno, como les dije en su momento, pues no sé si alguien quiere aportar alguna experiencia que haya pasado en esta pandemia, y que le haya pues tocado, ya sea para bien o para mal, pero si alguien quiere lanzar algún tipo de consulta o lo que sea que podamos responder o ayudar, ya saben que por aquí estamos. Si no lo quieren hacer en el directo porque prefieren no hacerlo por aquí, lo quieren hacer por privado, por algún mensaje que quieran mandar, pues que sepan que también estamos abiertos a ello, porque al final estamos para eso. Este directo está para intentar ayudarles, no tiene otro cometido que ese. Y por eso hay que intentar buscar ahí, dentro de todo lo que nos está pasando, buscar algo bueno, una oportunidad, porque todo al final, o al menos yo pienso que en otras circunstancias hay cosas que no hubiesen pasado. Así entonces vayamos a eso, ¿no? A ese momento a esa oportunidad que nos brinda la vida, de poder hacer algo que en nuestro pensamiento pues no estaba antes de que sucediera esto, pero que ahora ya lo tenemos como interiorizado y que sabemos que queremos ir a por ello, ¿no? O sea, claro, yo, por ejemplo, el tema del podcast y de hacer algún directo, mira, es el primero que hago, pero lo hago con ese cariño, ¿no? Claro que sí. Hay otro comentario, Mari Goyes menciona ser yo, una mirada para pensarnos hoy. Me parece que sí estamos conectando con ese ser interior que es tan fundamental.
Y yo pienso, David, que en mi caso personal, el gran aprendizaje y la gran oportunidad positiva desde la pandemia, pues es el entender que yo ya no era totalmente eso que era, porque hay una posibilidad muy grande que los humanos nos estanquemos y que después de muchos años de experiencia profesional, personal, laboral, digamos, hasta aquí fue, esto era lo que yo venía a hacer. Y creo que descubrir en este encierro, con estas posibilidades tecnológicas, estas redes, que aún había mucho más por hacer y mucho más por construir, ha sido lo más grande, ¿no? Y eso enriquece no solamente tu ser personal, sino todo tu entorno familiar, porque si algo necesita, por ejemplo, la relación de pareja para mantenerse viva, es que haya admiración permanente. Y esa admiración a veces es difícil cultivarla, porque uno se conoce en el entorno familiar y comparten el entorno familiar, y el entorno familiar desgasta, porque es mantener una casa, arreglar una casa, ordenar una casa, y ahí pues despertar admiración suele resultar complejo. Pero cuando este encierro hace que tu pareja vea quién eres en tu contexto profesional y que tú también veas a la vez quién es tu pareja en su desempeño laboral, pues hace que esa admiración renazca, porque tú te das cuenta de todo lo que enfrenta, todo lo que aborda diariamente, que tú quizás no eras consciente porque estabas en lo tuyo. Entonces, en esta convivencia, también desde el ejemplo, tus hijas van a saber quién eres sin que se lo digas, y es mucho más diciente desde el ejemplo, que ellas te vean despertarte feliz, asumir tu rutina laboral, despertarte con sueños, despertarte comprometida, pues es mucho más diciente, y creo que ha sido una maravillosa y muy positiva posibilidad que como familia nos conozcamos en los otros roles que quizás eran ocultos porque solo convivíamos desde el rol familiar, desde el vínculo. Y esta posibilidad nos permite ser en todas nuestras dimensiones, a todos al tiempo. Entonces creo que esto tiene que enriquecer las familias, tiene que enriquecer los sueños, nos colaboramos entre todos. Yo tampoco había hecho lives, pues ya creo que he hecho como unos 6 o 7, pero ha sido trabajo en equipo. Entonces mi esposo con el aro de luz, mi chiquita diciéndome cómo debo usar la base, cómo debo orientar el celular, la grande explicándome que solo era vertical. Son muchas cosas que enriquecen la vida familiar y que nos hacen ver a todos que soñar siempre será posible y que nunca es tarde para seguirnos construyendo, para seguirnos descubriendo y para seguir sorprendiéndonos de nosotros mismos. Y creo que en la medida en que nos permitamos sorprendernos, pues vamos a sorprender al que tenemos al lado. Y esa es la clave para que sigamos queriendo convivir y para que sigamos ilusionados de esa convivencia. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay un comentario, ¿vale?, que nos dice: las cosas positivas son innumerables, solo que las emociones como la tristeza, ansiedad o incertidumbre nublan los ojos para ver las posibilidades. Y esto es verdad. Muchas veces las emociones como la tristeza o la ansiedad te acaba mostrando la parte más negativa de la pandemia y no te acaba de ofrecer esas cosas buenas que sí que te han aportado. Y totalmente de acuerdo con ella. Y después, bueno, grande Lili, tienes bastantes admiradores. Saludos saludos, palabras Lili. Ser yo, una mirada para pensarnos hoy. Muchas gracias a los dos. Gracias por este espacio valioso para la vida en el hoy. ¿Qué más? Aprender con el ejemplo es el reflejo del ser yo, totalmente. O sea, yo creo que al final todo lo que estamos haciendo es para intentar ayudar a las personas que lo están pasando mal, y creo que bueno, es un espacio muy bueno. Por eso yo te agradezco que hayas querido hacer un directo conmigo. Yo estaba estoy nervioso todavía, porque bueno, no estoy acostumbrado y quizás nunca me haya puesto cara al público, porque bueno, lo que estaba haciendo era todo pues siempre detrás de un micrófono, pero la verdad que me ha aportado bastante. Ese shock ya lo he pasado. Y no sé si tú quieres lanzar algún mensaje último para la gente que nos esté viendo y que nos esté escuchando, sobre
O sea, ¿qué les recomiendas o qué consejo les das, ¿no? Para que cuando esto pase, sus vidas sean mejores. Sí, yo pienso que es importante, aunque suene complejo y difícil, entender que cuando resistes una circunstancia, esta empeora y se hace más fuerte ante ti, porque el rechazo lo que genera es más hostilidad y más enfrentamiento. Y lo que marca la diferencia en la vida no son las circunstancias, sino tu manera de reaccionar ante las circunstancias. Entonces creo que en vez de resistir, aunque suene paradójico como lo decía, tenemos que enamorarnos de esta circunstancia y aceptarla y descubrir el para qué y entender que si está acá es por algo y que nos va a generar transformación y permitirnos vivirla desde el aprendizaje. Creo que eso va a marcar la diferencia y nos va a devolver la esperanza y siempre como el bambú, sabiendo que tenemos raíces suficientes para sostenernos y que por más que vengan estos vientos y estos huracanes con esta epidemia, pues vamos a lograr mantenernos si estamos aferrados a nuestra esencia. Y nuestra esencia son nuestros principios, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras pasiones y lo más importante, los seres que amamos. Mientras estemos aferrados a los seres que amamos, ninguna epidemia va a poder con nosotros y con nuestros sueños. Entonces hay que seguir soñando, hay que seguir creyendo, pero siempre hay que seguir amando, incluso la pandemia, porque para algo apareció en nuestra vida. Y mira, gracias David, porque comprobamos una vez más que la vida nos hizo coincidir para grandes cosas y pues que aquí estamos tratando de llevar un mensaje de esperanza y invitando a mucha gente a permitirse vivir esta pandemia desde otra perspectiva y a que todo el que necesite sentirse escuchado y acompañado encuentre en nosotros esa posibilidad. Muchas gracias, David. A ti, no sé si hay algún mensaje que tú puedas leer, es que mi móvil lo veo pequeño y mi vista quizás no llega tanto. Sí. Dice Alina García, qué lindas y acertadas. Ay, se fue. Hay que aprender a vivir con ello y adaptarnos en las circunstancias con actitud positiva y cautela. Y antes había mencionado que, espérame que se está moviendo acá, qué lindas y acertadas palabras, qué suerte que haya personas como vosotros, muchas gracias. No, pues gracias a todos los que se unieron, aceptaron nuestra invitación, gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Nosotros somos dos seres humanos enamorados de la vida y convencidos de que vale la pena aprovechar al máximo nuestro ratico por este mundo. Yo lo que les diría a toda la gente es que busquemos el para qué, que no pensemos que esta pandemia viene, se va y que no nos tiene que servir para algo, que busquemos ese para qué y que sobre todo pensemos en que podemos cambiar muchas cosas que ahora mismo a lo mejor por las circunstancias lo vemos imposible, pero que solamente poniendo un poquito de esfuerzo lo puedes cambiar sin ningún problema. Si necesitáis algún tipo de ayuda, algún tipo que alguien nos escuche, que necesitéis mandar alguna pregunta o algo, que sepáis que estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Ya sabéis que al menos por mi parte, yo sé que por parte de Lili también, si la gente que ha estado en el directo no ha querido comentar algo, pero sí lo quiere hacer en privado, pues que sepan que tienen toda nuestra ayuda y nuestro acompañamiento en eso. Así que nada, os doy las gracias a todos los que estáis ahí, a toda la gente que se ha conectado. Para mí ha sido un placer estar ahí con vosotros, también compartiendo con Lili y nada, pues esperemos que dentro de poquito podamos hacer algún otro directo para intentar ayudar a todas esas personas que estén pasando por un momento complicado. Así será, David, hasta la próxima. Y ya solamente me queda deciros que espero que os haya gustado. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador @porqueyo_puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.